¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a esta clase en donde vamos a comenzar una serie de videos o una serie de clases en donde vamos a estar abordando temas de el área de cálculo. Estos temas que van a estar principalmente enfocados a la parte de funciones, límites y continuidad de una función, derivadas, aplicaciones de la derivada, y algunos ejercicios o particularidades de cada uno de estos temas. Entonces, el primer video de esta serie de clases que vamos a ver es el de funciones. Vamos a empezar con la parte de las funciones, y en esta parte de las funciones pues vamos a hablar sobre ciertos temas, empezando sobre la parte de la función de una variable real. Vamos a ver el significado, las definiciones de una función real, de variable real, y bueno, algunas características como lo son su forma de representación, que las formas de representación de una función pueden variar desde la manera tabular. Podemos representar una función de manera tabular, podemos representar una función de manera gráfica y podemos representar una función también de manera analítica, ¿sí? Analítica. Entonces, vamos a hablar sobre este tema, y para empezar con el tema de función de una variable real, pues es importante primero que identifiquemos todos estos elementos que involucran a lo que es una función, y más si vamos a estar hablando en el plano real. Para comenzar, vamos a decir que podemos tener dos espacios. Vamos a tener el espacio real y vamos a estar podemos llegar a trabajar con el plano complejo, el espacio complejo. El espacio real es aquel que involucra a todos los números reales, ¿sí? Incluyendo valores negativos, positivos. Estos números reales incluyen términos positivos, negativos, los valores neutros, que es el cero, decimales, fracciones, todos aquellos números convencionales en el espacio real con el que generalmente trabajamos. Y cuando hablamos del espacio complejo, estamos hablando de un espacio en donde un número complejo generalmente va denotado por la letra I, y podemos llegar a tener un número que tenga una base real y que tenga una base compleja. Entonces, las funciones pueden estar en este lado, en la parte real, y pueden estar en este otro lado, en el lado complejo. En este curso nos vamos a enfocar en la parte del espacio real, que es toda esta parte de aquí. Tal vez por ahí observemos algunos ejercicios en el plano complejo, pero principalmente nos vamos a basar en la parte del espacio real, ¿sí? Entonces, una de las características importantes de todo este espacio real, pues es realmente la representación. Pero para poder entender algo de la representación de funciones, necesitamos entender qué es una función, ¿sí? Voy a escribir la siguiente expresión. Voy a escribir y igual a 4x cuadrada más 5x más 2. Generalmente podemos encontrar en el ámbito del álgebra, del cálculo, este tipo de expresiones. A este tipo de expresiones la vamos a llamar ecuaciones, ¿sí? Y vamos a observar que esta ecuación en realidad la podemos o está igualada a un término que va a ser el término cero, ¿sí? Ahora, vamos a ver que esta ecuación se compone con diferentes elementos. El primer elemento aquí que veo, bueno, voy a cambiar de color para que se vea aquí, se note más esto. Tengo aquí un 4. Este 4, este 4 de aquí, en realidad corresponde a lo que se conoce como un coeficiente. Ese 4 es el coeficiente del primer término, que es 4x cuadrada. Enseguida de ese coeficiente tengo un x cuadrada, la cual está denotada por una variable. En esta variable, en este caso la variable es la variable x, y esa variable x está elevada
está elevada al cuadrado. Es decir, al estar elevado al cuadrado, ese número, que es en este caso 2, me va a dar el orden de la ecuación. Observemos que ese orden de la ecuación está dado por el número contenido en la variable con mayor orden. En este caso, la variable de mayor orden es la x al cuadrado. Luego tenemos por acá otra x, pero aunque no esté escrito, tenemos un número ahí y es un 1 que se representa de manera implícita. No está escrito, pero sabemos que toda variable elevada a la 1 pues es la misma variable, ¿sí? Entonces, vamos a tener que esta ecuación tiene un coeficiente, tiene una variable x, luego está sumando otro término que tiene un 5, ese 5 también va a ser un coeficiente, y luego tenemos una variable x, que es la variable de esta ecuación, y al final tenemos un valor que es el 2, y ese 2 va a corresponder al término independiente, ¿sí? Entonces, antes de comenzar con desarrollos matemáticos, desarrollos algebraicos, en donde empecemos a hacer, a resolver ecuaciones y numeritos sin sentido, tenemos que entender qué es cada una de estas componentes de la ecuación, término independiente. Tenemos que entender qué papel juega cada uno de estos términos en una ecuación y cómo puede ser representado, ¿sí? Entonces, acabamos de aprender que las ecuaciones pues tienen coeficientes, tienen variables, esas variables a su vez tienen un orden y ese orden me va a dar el orden de la ecuación para saber si es una ecuación cuadrática, si es una ecuación cúbica, ¿sí? Y acabamos de ver también que también tenemos ecuaciones, de términos independientes, valores de términos independientes dentro de las ecuaciones, ¿sale? Entonces, voy a reescribir esta ecuación, que es la ecuación y igual a 4x cuadrada más 5x más 2, ¿sí? En realidad esta ecuación la pudiésemos despejar y nos quedaría como y menos 4x cuadrada más 5x, bueno, en este caso es menos 5x menos 2 igual a 0, ¿sí? Y esta ecuación sigue siendo la misma de acá. Lo único que hice fue despejar, bueno, reagrupar más bien estos términos. El 4x cuadrada pasa del otro lado restando, porque en este caso está sumando, es positivo. El 5 vuelve, regresa de igual manera negativo y el 2 regresa del otro lado de la igualdad con valor negativo. Entonces, esa es una manera de reescribir una ecuación. Pero el tema aquí o la duda aquí es ¿qué es una función? Una función no es, en términos estrictos, una función no es lo mismo que una ecuación, ¿sí? Pero al mismo tiempo sí lo es. Entonces, van a decir, bueno, entonces sí es o no es. De manera estricta, una función la vamos a denotar así. F de x va a ser igual a 4x cuadrada más 5x más 2, ¿sí? En donde observen que esta función nos está diciendo que 4x cuadrada más 5x más 2, pues en realidad son los mismos términos de estos, ¿sí? Pero la única diferencia es que y, en este caso, va a representar ahora a f de x. F de x es como lo que comúnmente vamos a conocer como una función, ¿sí? Una función de una sola variable. ¿Por qué? Porque lo que está aquí adentro de estos paréntesis es el argumento. Vamos a conocerlo como el argumento, lo que está dentro de esos paréntesis. Entonces, f de x va a ser igual a 4x cuadrada más 5x más 2.
Y eso lo que nos va a dar es que f de x va a valer en función o va a estar en función de lo que valgan las x de este lado, ¿sí? Por eso se le conoce como función, porque esta parte va a adoptar el valor en función de los valores que le demos o asignemos a esas variables. Y así es como luce una función. Esta de aquí es una función de la ecuación que estábamos trabajando inicialmente. Ahora, observen que tanto como mis coeficientes y mis variables pertenecen al plano real, es decir, en ningún momento estoy metiendo algún valor complejo y los valores complejos, pues aquí no están jugando y por lo tanto, como solamente estoy manejando términos reales o los coeficientes son valores 4, 5 y el término independiente 2, son términos reales que pertenecen al plano real, por lo tanto a esto se le conoce como una función real, ¿sí? Entonces, ahora, otra forma de representar, otro tipo de función es la función, voy a cambiar el color, no nada más de una sola variable. También podemos llegar a tener funciones multivariables, como lo es este caso de aquí, f de x, y. Y eso quiere decir que a lo mejor aquí pudiera tener una ecuación de este tipo, 4x cuadrada más 2y cuadrada menos 5xy más 4. ¿Sí? Aquí está jugando un papel importante los coeficientes que son reales y no importa que aquí este sea negativo, acuérdense que los valores reales pueden ser positivos o pueden ser negativos. Los valores negativos no necesariamente implican que sean valores complejos. Eso solamente ocurre cuando tenemos un valor negativo dentro de una raíz, ¿sí? Y una raíz cuadrado de término 2, ¿vale? Entonces, esta también, aunque es una función multivariable, sigue siendo una función real, ¿sí? Porque todo lo que tenemos ahí va a estar jugando dentro del plano real. A esta se le conoce como una función multivariable. Una función multivariable, ¿sí? Y hasta ahorita vamos aprendiendo cómo identificar las funciones y necesitamos saber también, aparte de identificar las funciones, saber o conocer las formas de representación que hay, ¿sí? Si pudiéramos dar una definición formal de una función de una variable, pues se podría decir que una variable y es función de otra variable, que en este caso pudiera ser la x. Y es función de la variable x, como lo veíamos en el ejemplo de este de aquí. F de x igual a 4x cuadrada más 5x más 2, o lo que es igual a y igual a 4x cuadrada más 5x más 2, ¿sí? Entonces, podemos decir que una variable y es función de otra variable x cuando ambas están relacionadas de forma que para cada valor de x perteneciente a su campo de variación le corresponde un valor de y, ¿sí? Otra vez, una variable y es función de otra variable x cuando ambas, es decir, cuando la x y la y, están relacionadas de forma que para cada valor de x perteneciente a su campo de variación le corresponde un valor de y, ¿sí? La variable y, cuyo valor depende de lo que vaya a valer este x o de lo que tome x, recibe el nombre de variable dependiente. En este caso, si retomamos esta ecuación, vamos a ponerla por aquí, f de x igual a 4x cuadrada más 5x más 2, entonces la variable y
recuerden que f de x es igual a y, en este caso este término de aquí, a este se le va a conocer como la variable dependiente, ¿sí? Esta va a ser mi variable dependiente. Y mientras que en el otro lado, la variable x, que es esta de aquí, va a ser la variable independiente. Variable independiente. Independiente. Recuerden que es independiente porque a x no le interesa qué es lo que vaya a pasar. Ellos asignan x, toma el valor que uno les asigne o el valor que se desee, sin importarles qué es lo que va a suceder. Y la variable dependiente sí depende, o a la variable dependiente sí le preocupa lo que haga x, porque en función de lo que vaya a hacer x, es lo que va a valer ella como variable y, variable dependiente, ¿sí? La relación que liga a la función con la variable puede ser, se puede ligar mediante una tabla de valores en correspondencia, puede ser una gráfica o puede ser una ecuación. Y esos van a ser temas que iremos viendo a lo largo de este curso para entender qué relación hay entre una función real, cuáles son sus componentes y cómo podemos representarlo. Entonces, vamos a observar que esas representaciones podrán ser gráficas, podrán ser en forma de tablas y en forma de ecuaciones, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta breve introducción acerca de lo que es una función, una función real, cuáles son sus componentes y a partir de ello, pues vamos a empezar a trabajar con este tema del cálculo. Nos vemos en los siguientes videos.